Adelante, César. Gracias, maestra Gabriela Luján. Les escuchamos. Muchas gracias, Elfego. Pues agradecemos a Radio Tocelo de esta oportunidad otra vez, Elfego, de poder explicarnos mi caso, ya saben que estoy en Barcelona, siempre intento comunicar, diferentes temas sociales, políticos, un poco culturales también. Y en este caso queremos compartir ahora desde Argentina con Gabriela Luján. Ella es profesora en Lengua y Literatura en la Universidad Nacional de Villa María y también en el Magíster en Lingüística por la Universidad Nacional de La Plata, docente e investigadora, y también colabora en el grupo de investigación de protesta y discurso que se encuentra en Barcelona. Bueno, es un grupo en realidad que está los miembros en diferentes partes del mundo, como Gabriela, y invitado Elfego a lo que nos está escuchando para que nos comparta un poco el contexto de lo que está pasando en Argentina con el nuevo presidente Milei y las protestas. Así, Gabriela, muchas gracias por participar. Adelante. Muchas gracias a ambos por la invitación. La situación de Argentina, como tal vez podrán haber visto en distintos medios y en distintas publicaciones que han salido sobre lo que estamos atravesando, es bastante compleja, puesto que el 24 pasado, el miércoles pasado, tuvimos un paro general contra las medidas de Milei, que tienen su origen desde que asumió el gobierno, básicamente. Milei asume el gobierno el 10 de diciembre pasado del 2023, y a 48 horas de asumir, su ministro de Economía, Luis Caputo, que fue el anterior ministro de Mauricio Macri, en la presidencia de Mauricio Macri, anunció en un mensaje grabado 10 medidas de emergencia para enfrentar la crisis económica, y esas nuevas medidas de emergencia conllevan la disminución de derechos y del poder adquisitivo de los argentinos y las argentinas, principalmente trabajadores y trabajadoras. Entre ellos, por ejemplo, estas medidas fueron la no renovación de contratos laborales del Estado menores a un año, la suspensión de la pauta publicitaria del gobierno nacional, reducción de ministerios y secretarías, reducción de transferencias a las provincias, no licitaciones de obra pública nueva, reducción a los subsidios de energía y transporte, entre tantas otras que, como podrán imaginar, ya esta última, la reducción de subsidios de energía y transporte, afecta principalmente los sectores con los más vulnerables, con menor poder adquisitivo. Frente a esto ya hubo distintas movilizaciones y posicionamientos de grupos sociales principales y de sindicatos obreros. Con el pasar de los días, en la segunda semana de gobierno, por cadena nacional, Milei da a conocer un decreto de necesidad de urgencia con el que pretende aplicar o derogar 366 leyes que regulan diferentes sectores. Este decreto de necesidad de urgencia entró en vigencia el día 29 de diciembre del mes pasado y declara emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social el 31 de diciembre de 2025. Y es una medida que incluso Milei puede solicitar que sea prorrogada por 2 años más, es decir que si este DN se frena en algún momento, puede llevar a que Milei los 4 años de su periodo a través de este decreto. ¿Qué quiere decir? Que Milei tendrá la potestad de, sobre todos los temas que mencioné, temas los que hoy solo puede elegir el Congreso de la Nación Argentina, que está compuesto por una asamblea bicameral conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pero bueno, este DNU entró en vigencia
comiencen las sesiones ordinarias del Congreso, ver si puede ser aprobado o no. Por el momento está, en comillas diríamos, funcionando. Y luego, la cuestión del DNU es muy interesante señalar que este DNU se usó cuando se cumplieron nuevo aniversario de lo que fue del 2001 en Argentina, el 20 de diciembre, un hecho no menor, puesto que la crisis del 2001 en Argentina fue terrible, con todas las movilizaciones, los saldos de muertos y heridos que dejó, además de la crisis económica que sufrimos. Posteriormente, el 27 de diciembre, Milei manda al Congreso una ley ómnibus, un paquete de leyes, un paquete que se centra en temas que por Constitución solo pueden ser modificados en el Congreso, es decir, temas que no pudo marcar en este decreto de necesidad de urgencia. El primer envío que realiza de la ley ómnibus tenía más de 600 artículos y modificaban a una veintena de leyes. Entre las medidas que se encuentran en esta ley ómnibus se encuentra, por ejemplo, declarar sujetas a privatización a todas las empresas del sector público. Estos son más o menos 40 compañías estatales, YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco de la Nación Argentina, la Casa de Moneda, la Agencia de Noticias Telam, la empresa de agua AISA, Ferrocarriles Argentinos. Propone también en materia de reforma electoral la eliminación de las pasos, cambiar la composición de la Cámara de Diputados, pasando del sistema actual a un sistema de circunscripciones uninominales, o sea, dividir el país en distintas circunscripciones, que el problema de esta propuesta es que le quita lugar a fuerzas políticas más pequeñas, solamente nos quedarían fuerzas políticas grandes. En este marco se eleva un protocolo para manejar las manifestaciones sociales, se criminaliza la protesta, se establecen límites a las manifestaciones, aumentan las penas en este marco. A quienes participen de la protesta se les identificará con nombre y apellido, se les quitará la ayuda social, entre otras cuestiones. En contraposición a esto, se propone eliminar las penas que a quienes utilicen armas en cumplimiento de un deber o en legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo. En materia de educación, por ejemplo, se va en contra de uno de los principios rectores que tiene la educación pública argentina, que es la gratuidad. Por ejemplo, se propone que las universidades sean aranceladas para ciudadanos extranjeros no residentes, modifica los requisitos de ingreso, cambia pautas para el financiamiento de la educación superior. En la cultura, la ley ómnibus, por ejemplo, posee un drástico ajuste para este sector, contempla solo, por ejemplo, el paquete de reformas abarca el cierre del Instituto Nacional del Teatro, el cierre del Fondo Nacional de las Artes, el desfinanciamiento del INCA, que es el Instituto Nacional de Cine, Arte y Audiovisual, el Instituto Nacional de la Música y la Comunicación, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, conocido como CONABI. Entonces, frente a todas estas medidas, la CGT, que es la Confederación General del Trabajo, junto con la CTA, que es la Central de Trabajadores Argentinos, convocaron a un paro y movilización, o un paro general y movilización de trabajadores y trabajadoras, junto con otros movimientos sociales, sindicatos y demás, para el pasado miércoles. Esta marcha fue multitudinaria, el paro fue multitudinario, se replicó en distintos puntos del país, en ciudades pequeñas, como por ejemplo en la que yo vivo, Villa María, que es el interior de el interior del interior, porque sería en la provincia de Córdoba, o sea, el interior de Argentina, y a su vez el interior de la provincia de Córdoba. También nos manifestamos en contra de este paquete de medidas que se están llevando adelante, y la movilización hacia el Congreso fue realmente multitudinaria. Luego de esta manifestación, la ley ómnibus quedó sujeta a revisión en sesiones extraordinarias convocadas por Milei hasta el 31 de enero, y habrá que esperar hasta las sesiones ordinarias de marzo para saber cómo se expide el Congreso sobre el DNU, que ya está en vigencia.
La diferencia entre la ley ómnibus y el DNU es que el DNU tiene que ser aprobado o rechazado en su totalidad, mientras que la ley ómnibus puede modificarse en distintos apartados, que de hecho es lo que está ocurriendo actualmente. La lucha principalmente que sostienen los distintos movimientos sociales y distintos sindicatos es que se retire parte de la ley ómnibus y para que caiga el decreto de necesidad y urgencia en los términos en los que fue propuesto. Las manifestaciones contra Milei empezaron a suceder, a ocurrir desde el mismo día que anunció el DNU, el 20 de diciembre. Como ya dije, coincidió con el 22 aniversario de la crisis económica, política y social del diciembre del 2001 con Fernando de la Rúa en Argentina. Esta protesta fue llevada adelante por organizaciones políticas de izquierda junto con el Polo Obrero, la primera, la del 20 de diciembre, y luego la del 24 de enero fue multitudinaria con distintas organizaciones sindicales y conllevó al paro general del país. Sobre todo quiero señalar, además de todo lo que dije, y por la participación que tengo en el grupo de protesta social, el protocolo que se ha armado para el protocolo antipiquetes que ha armado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es realmente un atentado contra los derechos humanos, porque se criminaliza la protesta, se criminaliza el derecho a manifestarse. Han ocurrido incidentes de las Fuerzas Armadas que suben y requisan en colectivos, por ejemplo, a quienes creen que van a una movilización o creen que van a una protesta, lo cual es totalmente inconstitucional e ilegal. Y bueno, es bastante desesperante y triste cuando se piensa o lo que estamos transitando. Muchas gracias, Gabriela, por la explicación, por todo el contexto político de las recientes manifestaciones. Te agradecemos mucho. Y Elfego, pues esto es lo que queremos compartir, triangulando desde Barcelona con Argentina. Queremos también invitar al auditorio que nos está escuchando porque bueno, hemos preparado también con más compañeros y compañeras que están investigando el tema de la protesta social, el tema del discurso también relacionado con los medios de comunicación y claro, todo el contexto político que es importante de las protestas que estamos viviendo en diferentes partes. Yo agradezco mucho a Gabriela Elfego, no sé si tienes alguna pregunta, algún comentario. César, muchas gracias y muchas gracias maestra Gabriela Luján. El tiempo no permite, pero si tiene un minuto más, la pregunta aquí es ¿por qué si estamos viendo estos resultados con este nuevo gobierno, por qué la gente votó por la derecha? ¿Tiene algo que ver los medios de comunicación? ¿Cómo los medios de comunicación están procesando las noticias ahora que hay este desastre económico y de impacto social entre las y los argentinos? Si tiene un minuto más, muchas gracias. Sí, por supuesto. Los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales, fueron determinantes para que Milei llegara al poder. Milei apuntó mucho a trabajar con la plataforma TikTok, y desde allí logró una cantidad de adeptos y adeptas que realmente es muy significativa y además tiene la característica de ser un presidente troll, diría Silvio Weisbord, quien escribió para Anfibia hace poco, y desde este posicionamiento lo que hace es totalmente ir en contra de lo que es la democracia precisa del diálogo y del acuerdo entre los intereses de las diferentes partes, mientras que lo que se hace desde el lugar de Milei y la gente que lo sigue y que está con él es realizar injurias y provocar constantemente, esta cuestión de provocación constante. Asimismo, los medios tradicionales de comunicación ayudaron muchísimo posicionándolo en distintas entrevistas y lugares que estaban. Y hoy por hoy cuenta con el apoyo de los medios de comunicación más grandes del país. Muchas gracias, Gabriela. Gracias, maestra. Gracias, César. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias.